Sino que ando como con calor. Ah, bueno, Sí, bien. profe. Qué gusto verlo, viejo. Entonces, bueno, tiene su tercera gorra. Bacano. Igualmente, profe. Listo. Jonathan Burbano, mi primo. Jonathan, no lo escuchamos, tiene el micrófono apagado. Ah, eso sí. Hola, profe. ¿Cómo le ha Primo ido? querido del alma. ¿Bien o qué? Bien, sí, señor. ¿Dónde está hoy? Hoy estoy en Mocoa, profe. Ya llegué hace exactamente, le digo, a las 4, faltando 10 para las 5 y corra, me duché rapidito y me conecté y pum, la clase a las 6. Listo, excelente. Me Pero alegro. aprovechamos para hacer un par de canciones. Ah, muy bien. Dana ¿Cómo así? canta muy bien, profe. Dana canta excelente. Si quiere, póngala a cantar. Bueno, perfecto. Ya le tocó ahora, mejor dicho. Gracias. Bien. Listo. Carolina Cerón. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Bien, bien, gracias. Esperando la clase. Bueno, me alegro. ¿Qué hay de nuevo? No mucho. Trabajo. ¿Trabajo? Bueno, por acá lo mismo. Qué bueno. Qué gusto verte. Qué bueno. Giovanna Chávez. Ella nunca apareció por acá, ¿cierto? Laura de la Cruz. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo has está? estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted Me qué tal? alegro. Yo bien, con ganas de cerrar este viernes interesante trabajando con ustedes. Sí, la temática muy interesante. Vamos a Me cerrar una alegro, buena semana. me alegro. Qué bien. Señor. Orlando Gil, él tampoco apareció, ¿no? Dana González, entonces dígalo cantando. Dana. No, profe, es mentira. Quien cantó fue Jonathan, no yo. Y ¿Así? Gabriel canta bien bonito, él es el que estaba cantando, no estaba. Es que llegamos a las 5 porque nos confundimos. La hora nos habíamos olvidado que era las 6 y desde las Ah, caramba, lo siento. estábamos charlando y, y pues nos dio una demostración musical Gabriel y Jonathan. Ya, qué vaina. Lo siento, debí haberlo dicho ayer, digamos, cuando acepté esta semana, porque originalmente estábamos planeados para un poquito más adelante. El único problema es que yo tengo los viernes una clase de maestría en una maestría de humanidades digitales. Mm, Entonces, y acabo a las y media, pero eso siempre se extiende. O sea, en realidad estuve como hasta las y 50 ahí con los estudiantes. ya, pero Entonces, no es cierto que tú cantas. no. Jonathan entonces es bromista, ya lo vimos. No, profe, venga. Aclaremos esto, porque Dana dijo que sí cantaba, solo que le dio temor de no cantar, pero ella sí canta. Y Ah, además bueno, baila. ok. Listo, ahí está para aclararse ese misterio, mejor dicho. Antes de que se acabe el curso, tenemos que aclararlo. Ve. Estimado Vladimir, ¿qué más, mi hermano? ¿Ya llegó o no? Parece que no, ya también se demoró un poquito en entrar. Estimado Franklin Melo, Buenas tardes, profe y compañeros. ¿Cómo está? ¿cómo me le ha ido, Igualmente, caballero? muy bien, profe. A ver, ya que aprendió. Listo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, hermano. Contento Eso es y buena señal. Allá. con ganas de darle forma a este proyecto, hermano, que me parece que ha sido un diálogo bien interesante con ustedes. Igualmente, profe. Muy contentos también por acá trabajando. Apenas también había llegado del trabajo y estamos laborando duro por acá. Perfecto. Gabriel Mora. A ver, dime un segundo, profe. Claro, Acabo. yo ahí lo veo.
En la oscuridad del... Uy, ¿qué pasó? En la oscuridad de la noche. Exactamente. Ah, listo, profe. Ahí está. ¿Qué más, hermano? Bienísimo, profe. ¿Cómo va mi amigo Albert allá atrás? Cansado. ¿Está cansado? Yo también, hermano, pero ahí le metemos la doble y vas a ver que salimos al otro lado pronto. Sí, sí, profe, eso es lo más seguro, profe. A sacar Listo. toda. Perfecto. Dani Muñoz. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más, mi hermano? Bien, bien, sí, señor. Aquí, juicioso, puntual en la clase. Muy bien, pero usted sí llegó a las 6 o a las 5 estaba también acá. No, a las 6, sí, a las Ah, 6. bien, ok, bueno, me alegro. Bueno, profe, un gusto saludarlo. Lo mismo con usted, hermano, saludarlo a usted. Oscar Nazate. Hola, profe, ¿cómo está? Hermano, Buenas tardes. ¿dónde va, hermano? ¿A hacerse el examen del COVID o qué? No, es que en este momento salgo de trabajar y paso Ya, recogiendo a mi hija, entonces voy camino a mi casa. listo, bueno, ok. Perfecto. Curso, profe. Camilo Potosí. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, hermano, ¿usted qué tal? Bien, sí, señor. Ya terminando el día. Bueno, me alegra. Pero acá estamos empezando apenas. Sí, señor. Bien. René Quintero. Hola, maestro. ¿Qué más, mi hermano? Bien, ¿cómo va? Se ve que está haciendo un calor por allá donde usted está, hermano, pero grave, ¿sí o no? No, sí, también, sino que me estaba como por el Río y llovió un poco y llegué Ah, qué como rico, súper hermano. Río Bobo frío. es muy lindo. Yo navegué mucho tiempo en esa, pues hoy iba a remar allá esa lagunita, hermano. Qué chévere. Yo estaba con bicicletas, llevando Sí. bicis a los chicos, Ah, qué nota. jugando. Buenísimo, me alegra. Un gusto saludarlo. Lo mismo. Melissa Rosero. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, la pregunta del millón, chicos, que es la siguiente. Y quiero que lleguemos a un acuerdo en conjunto, ¿cierto? En principio, pues la clase empezó a las 6, pero quiero que nos pongamos de acuerdo en a qué hora terminamos, ¿cierto? Todas las clases han terminado a las 7:30. Si hiciéramos una sesión larga, digamos, sería hasta las 8:30, pero pues un viernes a las 8:30, yo no sé si ya queden átomos de nosotros por ahí, pero pues quiero que sea una decisión que tomamos en conjunto. Entonces, eh, ¿quiénes votan por terminar a las 7:30? Como todos los días. O sea, trabajamos de 6 a 7:30 de chorro. Yo voto hasta las 7:30, profe. Listo. Entonces hagamos lo siguiente. Ustedes Por saben cuestiones laborales. ¿saben cómo levantar la manito en el Zoom? Sí. Levanten la mano todos los que digan 7:30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos somos? 7. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, creo que ya son mayoría, pero de todas maneras voy a hacer la pregunta. ¿Quiénes quieren que acabemos a las 8:30? Recuerden los que ya hayan levantado la mano de bajarla. Entonces, Gabriel vota por 8:30. Ah, no, perdón. René, 8:30. ¿Quiénes votarían por las 8? Dana, listo. Entonces, bueno, en principio hay consenso por 7:30. Ahí hacemos una pausa. Vemos quiénes estén pues con energía y de pronto si hay alguien que necesite algo más, pues le ponemos un poquito más de energía o por lo menos por mi lado. ¿Listo? Nos quedamos con un grupo más pequeño o lo que sea. Eso es, mis queridos colegas. Entonces, miren, el día de hoy en realidad es una sesión de co-creación y necesito que estén súper activos de su lado, ¿cierto? Además, siendo viernes y tal, pues yo creo que ya, digamos, como que aunque el contenido ha sido breve, porque pues han sido un par de horas nada más cada día,
yo he tratado de posicionar, digamos, como dos aspectos como muy claros con respecto al discurso que queremos manejar, ¿cierto? Por un lado, está como toda la influencia filosófica, sociológica, de interpretación de la ecología, la política del presente vinculado a las zonas críticas, ¿cierto? Que es un concepto de Latour. Es un filósofo que, pues digamos, mucha gente lo está leyendo ahora porque fue uno de los fundadores de los campos de estudio de los Science and Technology Studies o estudios de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y por otro lado, ¿cierto? Está la condición del lugar maravilloso en el que ustedes se encuentran, en el que tenemos una particularidad geográfica muy grande y única en muchos sentidos con respecto a la presencia de un volcán cercano, ¿cierto? Otros lugares parecidos, por ejemplo, en Colombia, en ese sentido, y yo allá siempre me siento un poco en casa, a pesar de que la cultura es muy paisa, es en Manizales, por ejemplo, por la relación con el Nevado del Ruiz, que también es un volcán, y que a veces se ve, y cuando hay actividad sísmica, pues se siente, y se ve la fumarola, y tal. Aunque es más lejos, ¿cierto? Es más lejos. Y hay otra cosa que tiene Pasto con respecto al volcán, es que pues es el Valle de Atriz, ¿no? Hay un valle desde el que se accede como a la montaña. Manizales no, pues Manizales está hecho como en las lomas. Entonces una relación diferente. Lo que tienen en común también Manizales y Pasto es que tienen como los dos aeropuertos que más se cierran en Colombia, ¿no? Que hay nubes viviendo por ahí muy cerquita permanentemente. Y pues yo lo que les propongo es que trabajemos sobre sobre el volcán Galera, ¿cierto? Como una temática que puede encarnar esos conceptos de la zona crítica y que nos puede permitir hacer una operación muy rara y que creo que es muy privilegiada en este caso, y es cierto, conectarnos con esos discursos como muy nuevos, ¿cierto? De publicaciones de este año, de eventos que están pasando ahora mismo, de esa exposición que no sé, que está abierta todavía y tal, y los eventos que están alrededor de esa exposición. Y a la vez pensar en el lugar en el que ustedes están ubicados geográficamente. Al mismo tiempo, eso usualmente pues son como cosas desconectadas, ¿cierto? Como que se publica algo y hasta que alguien lo traduce y llega y tal. Inclusive con la internet, pues esos procesos son muy largos. Entonces, en este caso, esa es como la clave. Mi propuesta entonces es que en lugar de hacer como una serie de proyectos como por separado y tal, en realidad veamos como una forma de articulación, ¿cierto? O sea, que al final como que esto cada cual haga como un módulo. Hoy vamos a definir ese formato en conjunto y cada cual va a aportar como un ladrillito de eso para al final ver si logramos como tener como una... Porque, ¿cierto? Por muy versados que seamos en un tema, cuando empezamos a tener profundidad, siempre la profundidad consume mucho tiempo, ¿cierto? Y energía de uno, en aprender, en leer, en experimentar. Entonces, ese es un proyecto que no lo podría hacer una sola persona en principio, ¿cierto? Necesitamos como un grupo. Y eso es lo que me interesa claramente, digamos, de las diferentes perspectivas. Entonces, voy a empezar por compartir pantalla y contarles un poco partir de los temas que cada cual ha propuesto, ¿cierto? Ver si ha cambiado de tema posible y tratar de dialogar con cada uno y ver si logramos llegar como a una cosa todavía más específica que la que habían dicho originalmente, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con Camilo Bastidas. Camilo, tú habías hablado de los climas, ¿cierto? Como Sí, de las diferencias de climas. Cuéntanos un poquito más sobre eso y eventualmente cómo podríamos hacer algo más específico que decir climas, porque clima sigue Ya, siendo profe. una... Sí, pues había pensado, e incluso lo que iba a hacer para ver lo que le había dicho de programación, iba a configurar pues como 3 gráficas. Una que me diga a cuánta distancia está de la capital y cuál sería el pueblo, vereda o municipio y su temperatura promedio. La otra
era pues enlistar de la más fría a la más calurosa, y la otra era un mapa por altitudes que me dijera cuáles municipios, veredas y todo está, en qué altitud está y qué temperatura maneja. Ok, entonces lo que tú me estás diciendo es que tú vas a trabajar es en un mapa, ¿cierto? En un mapa vinculado con los climas. Sí. Y eso tiene que ver, digamos, ubicando los municipios. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y la información propiamente dicha, ¿cierto? Porque hasta ahora me queda claro la ubicación. La información del clima propiamente dicho, ¿de dónde sale? Voy a buscar pues más o menos lo de hacer una tabla de Google y mirar cuáles fueron las temperaturas en promedio en los últimos 6 meses, ¿puede ser? Bien, listo. Ya nos dedicamos a eso. Vamos a ir como uno por uno trabajando sobre los diferentes elementos que van a constituir la entrega en cada uno, pero ya me queda más claro, ¿cierto? Listo. Ahora, para no ir linealmente, vamos a ir al último, ¿cierto? Y Melissa Rosero, tú habías mencionado algo sobre la paja toquilla. ¿Nos quieres como especificar un poco más? Creo que Melissa no llega, profe. ¿No llega? ¿Todavía? Ok, bien. Entonces, René, tú habías hablado de calidad del aire. ¿Cómo vamos con Sí. ese tema y cómo cree que podríamos de pronto especificarlo un poquito más? Pues, digamos, lo había pensado, como que siempre lo tengo presente por el trabajo que realizo, pero eventualmente como que es constante, digamos, es perceptible visualmente que en las mañanas existen como unas capas entre el volcán y la ciudad. Algunos acercamientos que he tenido como con gestión ambiental, como de las corrientes de aire y como esos mismos contaminantes que nosotros generamos, se quedan pues como en ese Atrapados, sí, estadio, claro. sí, como ahí atrapados. Pero sí me interesa también como, y escuchando como la charla que se nos proporcionaba, sí me interesa como un poco las emanaciones del volcán, los gases que tira, no sé, de pronto particulados. Ok, de pronto gases. Y cómo eso influye en la ciudad, porque eventualmente, digamos, en el agua ya está presente y hay unos estudios, como que de eso he estado buscando un poco de información y de eso sí encontré un poco como de el cáncer y el agua volcánica como una relación, pero en cuanto al aire no he encontrado un poco, Bien, no he ok. Entonces profundizado. ya vamos a darle una vuelta a ese tema. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Miguel Benavides había hablado de algo de su interés por lo musical. De pronto, nuevamente, la misma pregunta, ¿hacia dónde especificamos esto un poquito más? ¿Cómo hacemos para especificar esto un poquito más? Sí, señor. Bueno, yo empecé a indagar y encontré, digamos, agrupaciones, digamos, por ejemplo, Bambara Banda, la cual, bueno, ellos mezclan, fusionan, mejor dicho, ¿no? La Sí, música yo los rock conozco, con... yo soy amigo pues de algunos de ellos, sí. Eso. Digamos, ellos fusionan pues el rock con la música pues de acá, los ritmos de acá de la región. También encontré Los Alegres de Genoy, también que viven pues a las faldas del volcán Galeras. Ellos hacen como un... Ok, entonces ya creo que le entiendo. A ver si logro, o sea, lo que usted quiere hacer es posiblemente como lo que había propuesto Camilo Bastidas sobre los climas, pero con grupos musicales, identificar grupos musicales prominentes, importantes, que están distribuidos, digamos, en las zonas aledañas del sí, volcán. profe, así como grupos, ritmos, instrumentos. Ok, listo. Grupos, ritmos, instrumentos. Ok, eso está interesante. Entonces, primero vamos a cambiarle acá el formato a esto para que... ¡Tarán! Eso es, listo. Y ahora Camilo Potosí. Ustedes habían hablado originalmente de lo culinario, pero después me hablaron también de un tema sobre agroquímicos, ¿cierto?
¿O tú vas a seguir con lo culinario? No recuerdo digamos, si le interesará de los dos, de Camilo y Dani, o cómo es la cosa ahora, Camilo. Listo, ¿Sigue por profe. ahí o no? Pues yo más o menos lo había pensado, no sé, cómo hacer una especie de mapa de alimentos y productos agrícolas de la región, enfocándose más que todo en las zonas rurales y también podría ser en la parte de los corregimientos. Entonces, si bien sabemos pues que Pasto es clima, digámoslo así, frío, en diferentes corregimientos se cultivan diferentes productos. Entonces, como que hacer un mapa de qué tipo de productos se cultivan y se cosechan en cada una de estas zonas. Bien, perfecto, buenísimo. Jonathan, tú habías mencionado el tema de aviturismo. Claro, tú estás, pues yo entiendo que estás en Putumayo y tenemos que ver cómo sería el tema con lo del Galeras. A mí me gustaría que te quedaras trabajando sobre el Galeras, así sé que vivas en otra parte, digamos. Yo lo haría desde Bogotá, por ejemplo, pero cuéntame ahora tu perspectiva de cómo ves ese escenario posible. Ya, profe, ya es que no encontraba la pantalla. La verdad yo en el tema de aviturismo tengo alguna experiencia con el tema de Alas Putumayo y la idea es, nosotros tenemos un lugar que se llama, pues lo mal nombraron el trampolín de la muerte, porque, porque es la vía entre Mocoa y Sibundoy. Algunos de los que hemos trabajado en el tema de turismo acá en Putumayo, hemos encontrado algunas especies, porque es que eso traspasa la cordillera, ¿no? Entonces, hemos trabajado en el tema de la identificación de aves y hay unas aves que son muy nativas de ahí, de ese sector. Entonces, endémicas. Ajá. Sí, entonces me parece muy interesante trabajar con eso y apostarle un poco al tema de las mariposas, porque también tengo conocimiento del tema de las mariposas por un tema de un mariposario que trabajamos hace un tiempo con una bióloga que se llama Mildred. Tiene un mariposario acá en Putumayo que me gustaría también que lo visiten. Es una reserva muy bonita. Y hay unas mariposa muy endémica, pues ya se considero endémica, que solo se da en una cierta altura y en una cierta superficie del pie de monte amazónico. Y está sobre esta vía que conduce de Mocoa a Villagarzón. Se le llama el trampolín de la muerte porque lastimosamente han fallecido muchísimas personas porque la verdad es una vía muy fea, muy angosta y pues es mucha neblina y tiene muchas curvas. Bueno, pues eso ya pasa a otro tema, pero nosotros lo hemos comenzado a llamar como el trampolín de la biodiversidad y me gustaría mucho trabajar en el tema de, por ejemplo, todo el recorrido y con todo el tema de la infografía sobre los pisos o las alturas que se manejan ahí, y eso sería como el trabajo que yo pensaría hacer. Bien, ok, perfecto, entendido claramente. Gracias. Gracias, profe. Ya vamos ahora a ir aclarando cosas sobre estos temas. ¿Listo? Entonces, seguimos. Oscar Nazate. Tú has hablado de biodiversidad, pero también nuevamente algo más específico. Sí, profe. Pues, o sea, lo que pasa es que yo la clase de ayer, la verdad sí me la perdí, no pude. Entonces, no sé si me perdí como de mucho como para aportarle más algo ahí. Pues hermano, no, pues mira, simplemente va a haber una entrega, ¿cierto? Ok. El tema que tú hayas propuesto es biodiversidad, simplemente estoy preguntando si tienes como algo de mayor especificidad sobre el tema de biodiversidad. Pues, o sea, como yo lo había comentado, yo lo encamino mi proyecto de investigación en la educación de primera infancia. Claro. ¿No?
Entonces usted me dijo pues que lo encamine por la biodiversidad. Ya. Pues yo la verdad no sé, o sea, de qué forma, pues, o sea, yo de pronto pensé en dar a conocer pues la biodiversidad a través de algún, no sé, alguna pieza gráfica o algo, alguna estrategia o algo, no sé, para los niños. Ya. Ven, te hago una pregunta, Oscar, no por quererte sacudir el tema, pero ¿tú cómo ves que está el tema de la educación sobre el Galeras en términos generales en los niños? Pues, profe, a decir verdad, o sea, no la conocen. O sea, Es como no es increíble, ¿no? como, Es increíble. sí. Increíble, man. Sí, o sea, en la investigación que yo realicé cuando estaba en pregrado, no hay ningún tema, o sea, que se toque como hacerlo un poco amigable, como que todo el mundo, todos los niños como que le tienen como un poco, por lo que los papás le han metido un poco de miedo, ¿sí? Sí, claro. De esa forma pensaba yo como acercar a los niños, darles a conocer las cosas bonitas que hay en el volcán, que no significa solamente muerte, ¿sí? Para ellos. No sé. Bien. Ok. Entiendo. Listo. Entiendo como la perspectiva. Ya vamos a trabajar en un par de ideas ahora. ¿Sí Entonces, voy por ahí entonces? sí, sí. Ah, bueno, gracias. Carolina Cerón, tú habías hablado de energía, de minerales. Si pudiera ser más específica también un poco en ese tema. Estuve investigando y fue como un viaje raro, porque bueno, empecé con minerales, buscando como qué erupcionaba del volcán, entonces encontré ciertas roquitas que salían, que se formaban, y luego de eso encontré que unas personas habían hecho un estudio de probar diferentes señales eléctricas sobre esos materiales para probar su amplitud, la frecuencia, entonces sí, Conducción, ajá. ajá, a la energía. Y después encontré que decía que la ceniza fertilizaba los cultivos. Entonces, como mi tema es la energía biofotovoltaica, o sea, las plantas, entonces siguen caminando a la energía. Por tanto, diría que sería como una clasificación de materiales orgánicos, minerales, que puedan tener como un potencial energético. Bien, perfecto. Gracias. Eso aclara bastante las cosas. Dani, tú tenías, estabas hablando de culinaria, pero no sé si vas a trabajar también en el tema de alimentos o si va a ser algo complementario. Sí, los alimentos. Ya. Yo pensaba ¿Cuál sería como la inicialmente, diferencia con respecto a lo que haga Camilo, por ejemplo? exacto, digamos que Camilo, bueno, él dice identificar los principales cultivos de la zona, ¿cierto? Complementando con lo que decía René, que sería como importante monitorear y registrar las emisiones de ceniza del volcán y con esto poder identificar en qué manera esto afecta de forma positiva y negativa a estos principales cultivos. Claro, perfecto, está clarísimo. Ceniza y cultivos, sí. Y eso, pues, ya vamos a hablar, ¿no? de ese tema un poquito, pero, digamos, además, no es una sola respuesta para todos, sino que tiene que ser como localizado, ¿cierto? Depende de los lugares que cae más ceniza, en fin, el mediano y el corto plazo y tal. Sí, ok. Giovanna Chávez, no. Laura, tú habías mencionado algo de conocimiento ancestral, pero eso, pues, obviamente es todavía muy general, entonces quisiera... Y desde la clase de ayer estuve como pensando en esto y realmente dije, no, o sea, ancestral es muy amplio. Entonces no sé cómo en qué punto encaminarlo, además porque, o no sé si desde lo que me puedo imaginar es un poco distinto a lo que habíamos mirado como en las clases, o sea, no es algo como tan puntual o tan, no sé cómo llamarlo, como tangible tal vez de alguna manera, pues como la biodiversidad, así, flora, no sé. Entonces, no sé si se lo pueden caminar por otro lado o hacer algo más puntual respecto a esto, pues como esa incidencia ancestral que tiene, como desde, como se lo considera desde los antepasados, de pronto las poblaciones que todavía pues lo consideran como un ente grande, pues que nos gobierna
en la Ya. ciudad o si se lo puede Bueno. encaminar como en otra parte, porque ahí sí realmente estoy como confundida. Listo, entiendo, listo. Vamos a ver si de pronto leyendas o algo precolombino. Perdón, maestro. Y no podría ser, perdón, metiendo la cucharada, pero no podría Sí, ser claro. como algo también relacionado, como en la descripción de Humboldt aparece como también algo de las plantas. Entonces no podría ser como relacionado con biodiversidad y Plantas, o plantas. sea, específicamente plantas, por ejemplo, claro, eso sería buenísimo. Y podría ser basado en el texto de Humboldt. Ujú. Como en la Que se- flora, o sea, las plantas directamente, Sí, pues como páramo, digamos que sería. Claro, o los usos que le daba la gente, por ejemplo, que habitaba ese territorio. No sé, Lau, perdóname, discúlpame, yo metí la cucharada, pero No, ese gracias. fue como tirar una idea, me pareció como que podía aportar, pero una disculpa, perdón. No, claro, gracias. no está súper bien, muchas gracias. Sí, o sea, puede ser como entonces, pero bueno, no sé si entraría como en lo mismo porque, digamos, sería como la medicina desde las plantas que vienen desde allá, como medicina ancestral, pero pues es como algo también diferente. Perfecto, listo. Vamos a avanzar un poquito y ya vamos a hacer como una serie de aclaraciones para que todos ustedes puedan empezar. ¿Listo? Listo, vale, profe, gracias. Entonces, Dani, Gabriel Mora, también habías mencionado algo de aves. Sí, profe. Sí, algo Pues, más concreto en particular. mm, pues estaba pensando pues en aves nativas, ¿no? De pasto. Pero también tenía otro tema, ¿no? Que es educación vinculada a los autores. Pero pues miraba como a los autores, sí, de literatura. Pero miraba como un, no problema, sino como un limitante, y es que no hay mucha bibliografía de autores aquí Mm. en Pasto. Ya, yo recuerdo que en la maestría en etnoliteratura tenían mapeado como una buena cantidad de autores pues que habían escrito como sobre Nariño o de Nariño y tal, pero yo no sé de alguien que haya hecho una investigación profunda concretamente sobre la figura de Galeras. Entonces, Claro. pues dejémoslo por ahora sí, a ver, y vemos si el ejercicio que les podía proponer ahora les puede aclarar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, Dana, tú habías hablado algo sobre movimientos sísmicos. Sí, pues en cierto modo es una energía también. Claro. Entonces, saber, por ejemplo, yo De digo una mega energía, ¿no? Que hay ahí metida, claro. ya desde o sea, exactamente, saber la relación más específica desde el movimiento de las placas tectónicas cercanas a las amenazas sísmicas del volcán, ¿no? Como tal, pues en los periodos como tal, podría ser una, pues según lo que yo buscaba, o la otra por los tiempos climáticos que hay, cómo eso afecta también toda la composición del volcán cuando se tapa, cuando erupciona, y eso. Entonces, no sé, esos dos. Perfecto, listo. Vamos a ver qué tratamos ahora. Y me hace falta Franklin, ¿tú habías hablado del carnaval? Sí, profe, a ver, estaba pensando ubicar pues los municipios que quedan alrededor del volcán Galeras y pues mencionar a los maestros que son oriundos de estos municipios, las veces que han participado en carnaval, sus obras más representativas y, por ejemplo, podríamos mencionar en Yacuanquer, pues está el maestro River Insuasti, que creo que todo el mundo lo conoce. Por decir algo, también Sandoná está el maestro Arley Navarrete y pues sí, y todos los maestros que están aquí en la ciudad de Paz. Es hacer Perfecto. como un mapa. Un Sí, mapa. listo. Mapa. Varios de ustedes están trabajando en mapas, listo. Interesante, sí, señor. Y eso hay que ver, pues, los mapas como, ¿cierto? Los diferentes tipos de mapas que pueden salir de acá. Te agradezco. Vale. Y habría dos más. No, perdón, estaría solamente Vladimir, que no sé si ya llegó, que le había hablado de dos temas muy diferentes, que era uno barniz, que ya vimos que estaba presente desde Humboldt, y desinformación, pero no sé, creo que no está, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo por ahí. Entonces, bueno, amigos, tenemos una hora y vamos a tratar de aclarar, ¿cierto? Este es el punto de partida, vamos a tratar de aclarar esto
de la mejor manera posible. Entonces yo les voy a compartir en este momento en el chat, ¿cierto? El documento que yo tengo en pantalla en este momento. Y vamos a trabajar a diligenciar cada uno de ustedes en la casilla que le corresponde a cada uno, las dos primeras casillas. ¿Listo? ¿Qué es? De acuerdo al tema que tienen acá, de pronto como que ustedes, el tema está difícil, no sé qué, pero piensen y planteen una pregunta que es el punto de partida. ¿Cierto? ¿Cuál es la pregunta que yo quiero? Si la relación entre la energía interna del volcán con respecto a cómo se percibe por fuera. ¿Cierto? Eso es lo primero. Y segundo, empezar a escribir una premisa. Ya no es la pregunta, ¿cierto? O sea, cuando ya tengamos clara la pregunta, es una cosa que es chévere, definir lo que es una premisa. ¿Alguien de ustedes me puede definir qué es una premisa? Como una noción básica, una primera idea de ese acercamiento, de esa idea. Listo. Mire, la premisa es la manera cómo se va a comunicar la respuesta a esa pregunta que usted se planteó al principio, ¿cierto? Entonces, en guión, cuando se escribe guión, cuando se escribe ficción, ¿cierto? La energía, el guión, digamos, es como la versión mínima de lo que sucede en una historia que puede ser como una película de 1 hora, ¿cierto? Digamos, ustedes han visto El Ciudadano Kane, por ejemplo, la película de Orson Welles, ¿cierto? La premisa de toda la película de Orson Welles, El Ciudadano Kane, puede ser algo así como: no importa qué tan famoso seas, siempre vas a tener dificultades para hacerte una imagen de ti mismo, a reconocerte a ti mismo. Punto. Y eso pues es guiones y películas, ¿cierto? Y como personajes y escenarios y un montón de anécdotas, pero en una semilla es eso lo que está comunicando. Entonces, por favor, quiero que les voy a dar 10 minutos para que trabajen en las dos, ¿cierto? Traten de plantear cuál es esa pregunta, ¿cierto? Que quieren responder, y después cuál sería como la base, ¿cierto? Lo que los guiaría a ustedes permanentemente cuando hagan la visualización, para no decir, no, a ver, aquí encontré otros datos, pero no, yo lo que estoy tratando de comunicar es esta premisa, que es esta, ¿cierto? Y esa va a ser nuestra guía siempre. Entonces, vamos, amigos. 10 minutos, ¿listo? La idea es que acá estamos en un taller, ¿cierto? Que les pueda permitir a ustedes realmente empezar a perfilar lo que va a ser el contenido del proyecto, ¿ok? En todo sentido. No me escriban otra vez el tema, que ya lo tenemos acá. Necesitamos que me escriban una pregunta, ¿cierto? Está, por ejemplo, allá arriba. ¿Cuáles son las temperaturas y los climas de los municipios que rodean el volcán? Perfecto, ¿cierto? Una pregunta concreta que me permita a mí después guiarme para no perderla nunca de vista y saber qué es lo que estoy tratando de responder. ¿Listo? Y nos vamos a devolver acá. Son 10 minutos y ya van 7, amigos. Y tenemos que responder la pregunta y la premisa.
Qué interesante. Profe, Sí, señor. a mí no me quedó muy claro el concepto de premisas. Sí, mira, la premisa es, ¿cierto? Tú tienes una pregunta, ¿cierto? Sí. Y la idea es que tú vas a comunicar algo que va a ser como una respuesta finalmente, ¿ok? Entonces, es como decir, ¿cómo sería la base de esa respuesta? ¿Cierto? ¿Cómo sería la versión mínima de esa respuesta que tú vas a dar a esa pregunta? Va, ok, gracias. ¿Listo? Recuerden formular bien la pregunta, ¿cierto? ¿Cierto? Las preguntas tienen, ¿cierto? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué? Cinco minutos. Sería como el momento para que estuvieran las preguntas listas y empezaran a trabajar en las respuestas y por favor devuélvanse y revisen si la eh, manera como redactaron realmente expresa lo que están queriendo decir. ¿Ok? Recuerden que es... tiene que ser lo más claro posible, ¿cierto? Y esto les va a ayudar mucho, porque uno cuando tiene una pregunta clara que quiere responder y una premisa clara, después no pierde el norte a la hora de hacer la implementación. Eso es, René, está bien, ¿cierto? Existe una relación directa entre gases volcánicos y salud colectiva en la comunidad localizada en la zona de influencia volcánica del volcán Galeras en Nariño. Pregunta. Premisa. Existen afectaciones respiratorias en la comunidad localizada en esa zona. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, es un tema, Buenísimo.
lo que está claro, ¿cierto? Es que entonces ya no es solamente calidad del aire, sino acá en el tema, y es lo que nos permite, ¿cierto? Como es que es la relación entre calidad del aire y salud, ¿cierto? Calidad del aire, Sí, gases. yo lo puse como salud colectiva, como entendiendo el ambiente también, como vinculando el ambiente, o sea, Ok, las personas y el ambiente. listo. Salud personal, colectiva y ambiental. ¿Cierto? Bien. Entonces ya vamos a empezar a investigar, ¿cierto? Entonces, mira, van otros por ahí, ¿cierto? Ya veo. ¿Cuáles son las temperaturas y los climas de los municipios que rodean el volcán? ¿Cierto? Dentro del territorio que rodea el volcán encontramos diferentes climas como tropical desértico, humedal y temperaturas que vamos a caracterizar en cada uno de los municipios. ¿Listo? ¿Qué es el Quisindikindi? Digamos, esa pregunta es un poco anecdótica, ¿cierto? Es una expresión que personifica los sonidos del sur del país, el son sureño, el nariñense, que es un ritmo que se aprende a interpretar, pero sobre todo se hereda, ¿cierto? El punto en este caso es lo siguiente, y es que son los ritmos del volcán y en los alrededores del volcán. No es todo Nariño, ¿cierto? Ni es todo el sur como concepto. Entonces, de pronto, podría ser un toque más preciso. ¿Cuántas aves y mariposas endémicas hay sobre la vía entre Mocoa a San Francisco en el departamento del Putumayo? Entonces, ¿cuántas? Eso es con tilde, ¿cierto? Y yo no sé si la pregunta sea cuántas, ¿cierto? Porque, pues, es tan importante definir la cantidad, ¿cierto? Bien. Profe, estoy pensando más es en el tema de la deforestación y cuánto ha disminuido y cuándo ha sido eso, el traslado de esas aves a otros sistemas ecológicos. Por ahí me quiero meter más. Ya, entonces hay que reformular la pregunta un poco. Eso es. ¿Qué materiales volcánicos poseen un potencial energético? Entonces, esa pregunta es interesante, quizás sea muy general todavía, ¿cierto? Porque de pronto, de una u otra manera, todos los materiales tienen un potencial energético. No sé. Desde la antigüedad, ¿cómo se considera el volcán Galeras y desde su presencia y majestuosidad? Respecto a, de pronto. Entonces, culturalmente el volcán siempre acompaña a los pastusos como entidad que acompaña y gobierna la ciudad. Bien, acá hay una repetición de la acompaña. ¿Cómo se percibe la energía interna del volcán Galera? ¿Cierto? ¿Cómo se percibe fuera? ¿Cierto? Cambios de las infraestructuras urbanas en diferentes niveles en la amenaza por sismos provocados por el volcán. Digamos, eso se va a ver en la parte urbana y rural, pero tú podrías, ¿cierto?, centrarte en la parte urbana, me parece bien. ¿De qué municipio vienen y quiénes son los maestros que han participado en el Carnaval de Blancos y Negros? Digamos, que han participado de pronto recientemente, ¿cierto? En los últimos 10 años, en el último año. De pronto puede ser útil identificar, darle como un periodo temporal, ¿cierto? ¿Cuáles y cuántas aves existen en el municipio de Pasto? Yo creo que de pronto eso puede ser un poquito más específico. Existe una variedad amplia de aves que se necesita caracterizar y tipificar. Y esto hay gente que lo ha hecho, ¿cierto? Realmente las cenizas emitidas por el volcán Galeras inciden en los cultivos. Yo creo que esto puede ser ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? Para que sea, ¿cierto? ¿Cómo las cenizas emitidas por el volcán Galeras inciden en los cultivos del corregimiento de Huesaquillo, Nariño? Bien. ¿Qué tipo, cierto? Con tilde nuevamente. Las preguntas en español abren.
¿Qué tipo de biodiversidad existe en la actualidad en el volcán Galeras? De pronto, la biodiversidad es muy grande, habría que, ¿cierto?, referirse a un lugar donde los viajeros encuentran descansos, el santuario de fauna y flora de plagas que por tener un ecosistema de bosque de niebla y existe una estrella hidrográfica que da origen a cerca de 125 quebradas. ¿Cierto? Mira, acá la premisa, en principio, no está relacionada con la pregunta. O no está tanto, ¿cierto? Porque la pregunta para responder esta premisa sería, ¿qué relación existe entre los ríos y la biodiversidad en el volcán Galeras de pronto? ¿Cierto? Profe, pero no podría ser como yo más específico, o sea, es que pues como biodiversidad está como muy amplio, creo, ¿no? Por eso. Ajá. Exacto, a eso me refiero. ¿Cuáles son los productos agrícolas que se cultivan alrededor del volcán Galeras? Listo, está bien. ¿Sabes qué pasa, Camilo? Digamos, hay una cosa que ustedes habían mencionado, digamos, todo lo que estamos haciendo hasta ahora es un poco descriptivo, ¿cierto? Y hay cosas que como que no hay cosas que tengan como que nos hagan preguntas un poco más profundas. Y ustedes habían mencionado algunas, como por ejemplo el uso de insumos agrícolas particulares, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué insumos agrícolas, cierto? ¿Qué agroquímicos están usando principalmente en los cultivos en Galeras, ¿cierto? Porque todo hasta acá se muestra como súper bien, ¿cierto? Pero pues hay parte de lo que se preocupa en las zonas críticas es la relación entre entorno y los conflictos alrededor de ellos, ¿cierto? Entonces de pronto, no sé si seas tú, Camilo o Dani, pero también dice por allá, ¿cierto? Existe una relación Vale. directa entre gases volcánicos y la salud colectiva en la comunidad. Eso está bien planteado. Existen afectaciones respiratorias, listo. Rosmelissa no está, ¿cierto? Listo, ok, bien. Entonces, siguiente ejercicio. ¿Están todos listos o no? Ya voy a hacer como algunos trabajos de recomendaciones sobre las premisas también. Siguiente pregunta. O sea, vamos a trabajar dos preguntas y vamos a darles 5 minutos para que las respondan. En principio, para responder la pregunta y para sustentar la premisa, ustedes tienen que tener 2 cosas en principio, ¿cierto? Datos y fuentes, ¿cierto? ¿De dónde voy a sacar yo la información sobre las temperaturas de los climas del volcán? ¿De dónde voy a sacar yo la información sobre la música alrededor de Pasto, ¿cierto? Y ahí lo que sucede, que es muy importante, es que seguro hay gente que ha estudiado eso, ¿cierto? En muchos aspectos. Hay profesores de la Universidad de Nariño, o sea, ya vimos que desde Humboldt hay gente que ha hecho como estudios sistemáticos sobre cosas del volcán. Entonces, datos, si saben que haya una base de datos, un set de datos que puedan usar, o fuentes en general. Creo que tengo que ir a buscar a tal lugar, ¿cierto? Entonces, 5 minutos para que identifiquen eventualmente dónde puede venir, ¿cierto? Porque la clave de la visualización, ¿cierto? Y de la infografía es que tiene que estar respaldada por algo, ¿cierto? Para que no nos vaya llevando como a decir lo que nosotros creemos que de pronto es algo. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Cierto? Y acá es además donde empezamos a entrar a los temas de, qué interesante la relación entre diseño e investigación, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, por este lado empieza, ¿cierto? No puedo decir cosas si no tengo unas fuentes y unos datos que me permitan corroborar que esos puntos de vista son o no son. Profe, yo cambié la pregunta, no sé si Perfecto. ¿Cuál es la tuya, perdón? de las aves, aviturismo. Listo, Jonathan, ¿sí? ¿Es el trampolín de las aves en Mocoa, Putumayo, uno de los mejores lugares para avistar aves en Colombia? ¿Cierto? Ok, está bien. Yo te iba a dar el ejemplo de, yo hago avistamiento de aves, ¿cierto? Y la última vez que fui a un lugar bonito se llama Autunquimbaya a hacer avistamiento de aves, que es impresionante. O sea, llega gente del Canadá, de Alemania, van 2 días, llevan unas cámaras increíbles, toman fotos y se van a los 2 días, cosas así, ¿cierto? Lo tienen súper bien montado. De pronto te voy a compartir acá el link.
Entonces, me parece que está más específica. Ahí el punto, digamos, es que para responder esa pregunta, tú necesitarías información, como es una pregunta comparativa, necesitarías información sobre el resto de lugares para avistamiento de aves en Colombia, ¿cierto? Que yo sé que hay 3 lugares que son, pues, muy apetecidos, digamos, uno es el Viejo Caldas, otro es los Farallones de Cali, ¿cierto? O sea, donde hay cambios abruptos de temperaturas, ¿cierto? Donde hay montañas, pues pasa eso. Y otro es Amazonía. Entonces, ¿cierto? Que tendría, ¿cierto? De diferencia con respecto a esos, pero hay que encontrar la información sobre ese tema, ¿cierto? Interesante, ¿cierto? Que hice una pregunta, voy a plantear una premisa. Ahora, ¿de dónde voy a sacar la información? Bueno, sobre los materiales volcánicos, tal, pues el Servicio Geológico Colombiano, ¿cierto? Entonces, de paso, ya podríamos ir poniendo una cosa interesante, ¿cierto? Y es que el Servicio Geológico Colombiano tiene un sitio web, ¿sí o no? Y esos manes tienen hartos datos online, ¿cierto? Entonces, acá ya podemos ir poniendo en fuentes, ¿cierto? ¡Pum! Mire esto. O una cosa más específica, ¿sí o no? Profe, ¿puede ayudar? Con mucho gusto, claro que sí. Adelante. ¿De qué manera? Mi pregunta está muy general de los materiales energéticos. ¿Cómo Sí, podría? Continúa. Lo que pasa es, o sea, lo planteé así porque encontré desde minerales pues, generados por el volcán hasta la ceniza producir energía si se utiliza bien. Entonces, por eso puse elementos químicos, minerales volcánicos y otros materiales. Es como está muy general. Pues mira, yo lo que haría, lo que me parecería como más apropiado es que te concentres en un solo tipo de materiales, ¿cierto? Minerales, ¿cierto? O inclusive rocas, ¿cierto? Minerales. Y eso ya te puede como tener como, hacer que el espectro sea más específico y ahí de pronto puedas como, puedes buscar información que te ayude a solucionar. Veo que en este caso nos costó más trabajo del que yo pensaba, ¿cierto? Entonces, Camilo Bastidas, ¿qué pasó en tu caso con los datos y fuentes posibles? Pues estaba mirando en páginas de archivo meteorológico y estoy decidiendo entre la de datos mundial o la de MeteoBlue para ver cuál tiene más datos que me interesen a mí. Bien, ok, listo. Entonces, simplemente necesitamos más tiempo, ¿cierto? Entonces, vengan, les voy a ir poniendo las otras 2 cosas que tienen que elegir, ¿cierto? Resulta que nosotros hicimos una compilación de lecturas, ¿cierto? Yo les mandé. Y la idea es que ustedes lean 2 de esos textos para tenerlos como referentes conceptuales. Y les haya mandado una de las conferencias del Terrestrial University, ¿recuerdan? Entonces, acá los que ya vayan viendo, ¿cierto? De dónde puede tomar referencias, ¿cierto? Y viendo las lecturas, pues me pueden ir marcando de dónde vienen. Por lo menos 2 lecturas y una del Terrestrial University. Si definitivamente no leen, digo, no entienden el inglés hablado bien, pues me pueden decir y de pronto se quedan con las 2 lecturas nada más o les aumento una lectura o algo. ¿Listo? Maestro, ¿puede por favor volver a compartir el link de las lecturas? Porque yo estaba molestando como ayer y hoy por la mañana con eso y aparecía como un link vacío, o sea, aparece como la carpeta, pero no aparecía como la documentación. Ya, con mucho gusto. Espérame un segundo. Y Muchas voy gracias. a irlo a ver. De pronto puede ser un error mío, ¿cierto? Y del Terrestrial University tiene que ser puntualmente de Critical Zones. Sí, claro, porque ese es el que se llama, mira,
Las lecturas son estas. Ah, no, no están, es verdad. Espérate un segundo, ¿qué pasaría con las lecturas? Ok, un momento. Gracias por hacerme caer en cuenta de esto. Yo le gasté un tiempo, ¿será que les mandé a las lecturas de otro? Bueno, ya voy a ver, ¿listo? Ujú. Sí, señor, ahí van. Ya están. ¿Cierto? Entonces hay una lectura sobre el antropoceno, está la introducción, la mayoría está en español, la introducción del libro de Latour sí está en inglés porque no hay otra versión, y otros textos que pueden ser interesantes para que ustedes puedan compartir, ¿cierto? Por ejemplo, mire, un señor que compara el concepto de Gaia, ¿cierto? Que es muy importante para Latour, con el concepto de Pachamama del sur. No es tan elaborado, pero ya por ahí nos podemos conectar un poquito, ¿cierto? Otro, un texto que habla de la teoría de Gaia, ¿cierto? Que es muy importante para Latour nuevamente, explicando la teoría de Lovelock. Un texto sobre el antropoceno. La introducción del libro de Critical Zones de Latour. Lastimosamente no lo conseguí en español, pues no está traducido todavía porque eso fue publicado hace muy poquito. Y una reseña sobre un libro de Latour que habla un poco, digamos, contextualiza todo el tiempo, la relación entre política, Gaia, Critical Zone y tal. Entonces... Sí, de acuerdo, ya están. Muchas gracias. Perfecto, señor, adelante. Ajá. Y perdón, maestro, ¿y el de Critical Zones puede ser? Porque yo estaba buscando como en el ZKM y aparecían como otros proyectos también, ¿no es cierto? Aparecen como otras cosas. No te entiendo bien la pregunta. ¿Puedes especificar, por favor? El link de las conferencias del Terrestrial Ok, University. terrestre, ya. Porque eso, les decía, yo estaba buscando como en el ZKM y aparecían, es que hay un montón de cosas y aparecía como también de clima y biodiversidad, Sí. Y como reducción de la huella de carbono, pero en relación como a plantación de soya. Por ejemplo, sí, señor. Mire, acá está, voy a mandar el link entonces ahora acá de Terrestrial University. Gracias por preguntar también. Para todos lo voy a enviar aquí, Terrestrial University, ¿cierto? Y como se pueden dar cuenta, si van bajando, ¿cierto? Llegan acá, ¿cierto? Por ejemplo, y pueden ir al video. Especially burning organic material, you hear like incredible noises, you hear these incredible vibrations. But at this point, because the eruption was in 2008, unless you walk into the crater of Chaitan and it degasses, you're not actually smelling anything other than the town of Chaitan itself, which can smell like cows. ¿Cierto? Ahí con los subtítulos pueden entender un poco mejor, digamos, los que les cueste trabajo un poco. Acá hay una buenísima de Latour él mismo, hablando, ¿cierto? Presentando como todo el tema. As I am the one who is actually supported by those entities or destroyed by those entities. Él habla, o sea, él es francés, entonces en inglés que habla es un poco más claro para el resto de gente como nosotros. Una que es mi archifavorita es esta que se llama Oceans in Transformation. Es de un equipo que hace, como les digo, un mapeo del fondo del mar. Proyecto de datos increíble. Entonces quiero que se expongan a esto. Digamos, los que estén interesados en América Latina, no se pierdan este que se llama Cinecipo, que es un conversatorio con la realizadora del documental, que es ella, que es brasileña. Y en el sitio web de ZKM, si buscan Cinecipo ZKM, encuentran el documental propiamente dicho. ¿Cierto? Que es es en el Amazonas. ¿Cierto? No sé si ustedes saben que en el Amazonas hay una torre enorme para el estudio del clima.
Y eso es un trabajo que hacen como con una gente que tiene una radio comunitaria que va y hace como una, que escalan toda la torre y allá hacen como una manifestación como por el acceso de las comunidades a ese tipo de infraestructura científica. Súper interesante. Y bueno, hay varias cosas más ahí. Lastimosamente no hay nada en español, pero pues hagan un esfuerzo los que puedan, digamos, y se conectan por este lado. Hay cosas interesantes. Bien. Entonces, lecturas y Terrestrial University les voy a dar un tiempo más. Vengan, vamos a trabajar en algo que... ¿Me siguen todavía o no? ¿O ya se fueron a comer y me dejaron solito? No, no, aquí estamos. Estamos, profe. Listo. Entonces, venga, les hago una pregunta muy importante, que es la siguiente. Bueno, lo que yo quiero que tengan todos es, ¿cierto? Datos, fuentes específicas, ¿cierto? Aquí debe haber seguramente más de una. Las lecturas que van a hacer, Terrestrial University, el video que van a ver. Las herramientas con las que van a trabajar, ¿cierto? Yo voy a hacer esto con Illustrator, yo voy a hacer esto con Photoshop, yo voy a hacer esto con Carto, yo lo voy a hacer con JavaScript, ¿con qué? ¿Cierto? Y acá quiero que pensemos un ratico en el formato. O sea, a mí me gustaría, como les digo, como que esto se volviera como una publicación compilada, ¿cierto? Con una serie de PDFs que podemos combinar, ¿cierto? Y que se vuelva como un pequeño atlas del Critical Zone del volcán Galeras. Entonces yo tengo unas ideas sobre el formato, ¿cierto? Que si ustedes pueden trabajar con la tecnología que quieran, ¿cierto? Carto, que mencionaron ayer, JavaScript, Illustrator, pero que al final se exporte en PDF la visualización que cada uno de ustedes haga, ¿cierto? Y que el formato sea carta horizontal. Lo más probable es que si elegimos carta horizontal, varios de ustedes van a tener que acudir a representaciones que son, pues, que serían de 1, 2 o 3 páginas. Entonces, que si excede una página, pues sean 2 páginas. Si excede 2 páginas, sea el tamaño de 3 páginas, para tener como un formato, una unidad mínima clara para poderlos combinar después. ¿Qué opinan de ese formato? Pero si excede el formato, ¿sería otra página o extendemos? Exactamente, agregas otra página, exactamente. O sea, agregas otra página en el sentido de, o sea, como una revista, digamos, sería. Exacto. Sí. Chévere. Sí, si requiere 10 páginas, sí, que el tamaño no sea un tamaño random simplemente porque ese es el tamaño de la visualización, sino que siempre vaya a encajar en sumas de páginas tamaño carta. ¿Me hago entender? Sí. Eso. ¿Qué opinan? ¿No opinan nada sobre el tema? Yo pienso que sí, que está bien. Está bien, listo. Entonces, ese va a ser el tamaño ese va a ser el formato para todos. Inclusive, digamos, los que trabajen con software. Los que trabajan con software después me contactan y me dicen, mire, yo además voy a trabajar en processing, en lo que sea, y hacemos como una cosa que tengan los dos, que viva como en las dos realidades, ¿cierto? Ahora, ¿quién de ustedes, porque veo que hay varios que son gráficos, ¿cierto? ¿Quién de ustedes tiene experiencia en publicaciones? Que sabe lo que es armar una carátula y que es trabajar. Yo, profe. ¿Quién es ese yo? Oscar Nazate. Oscar, venga, le digo entonces, Oscar, listo. Usted no ha avanzado mucho acá, tal, venga, le hago una pregunta. Yo también, profe, yo soy gráfico. Listo, ¿quién fue ese otro yo? Jonathan Burbano. Jonathan, listo. Entonces, venga, les hago una pregunta a ustedes dos. Necesitamos que el proyecto tenga una identidad de publicación, ¿cierto? Que tenga una carátula, que tenga una contracarátula, que tenga un índice,
que tenga una propuesta visual, ¿cierto? Que de pronto los números de páginas sean los mismos. Una diagramación y maquetación. Exactamente, ¿cierto? Para que después podamos distribuir como un PDF. Sí, profe. ¿Alguno de ustedes quisiera cambiar su proyecto por asumir el rol editorial del producto? Yo. ¿Quién es yo? Oscar. Listo, Oscar. Entonces queda usted acá. Pues ya no es biodiversidad, sino coordinación. Diagramación y maquetación, pues, ¿no? De la publicación. Exactamente. Profe, yo soy el jurado. Listo. Yo evalúo ese proyecto. Perfecto, listo. ¿Quedamos entonces con eso, Oscar? Sí, señor. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cómo fue ahí? Bueno, esto vamos a hacer un cronograma ahora para todos. Creo que usualmente me dan 2 semanas para las entregas de ustedes. Ok. Podríamos hacer algo así, como 2 semanas para las entregas y 1 semana más para el trabajo editorial. Sí, profe, pero, o sea, yo me pongo de acuerdo con usted, ¿cómo va a ser? O libre, o no sé, usted tiene algunos parámetros. Pues mira, yo creo que yo no tengo parámetros por ahora, pero lo que podemos hacer es lo siguiente, mira. Hasta el 30, de pronto podemos dejar de tiempo para que entreguen los que hacen la visualización, todos los demás. Ok. Y el 30 lo que tú me mandas es una propuesta de cómo ves la publicación. Ahí nos reunimos, de pronto el 1 y el 2, y después tienes hasta el 7 para entregarla. ¿Qué tal? Sí, profe, o sea, lo que pasa es que, bueno, primero recibo, pues, o sea, yo recibo todo el material de mis compañeros y ahí pues como que me contacto, me imagino, Claro, pues si se puede con usted y pero armamos inclusive antes, en el proceso, tú te tienes que ir comunicando con ellos, ¿cierto? Oye, ¿qué gráficas estás usando? ¿Necesitas fotografías? Uy, después yo tengo que tomar unas fotografías. O acudir a alguien que tenga fotografías. Oye, definamos una paleta de color, qué sé yo, ¿cierto? que ahí sí se pierde tiempo. Exactamente, sí. Entonces estamos claros. Y por último, ¿cierto? ¿Qué me definan acá idealmente para quién? ¿Cierto? Es esa visualización. ¿Para quién es ese proyecto? ¿Cierto? Alguien dice, no, es que esta pieza del libro, esa es para niños. No, esta es para especialistas en geología. No, esta va a ser para estudiantes de colegio. No, esta va a ser para mis colegas. Esta va a ser para artistas. ¿Ok? Esta es para músicos solamente. Y yo creo que si tenemos claros nosotros estos parámetros de esta rúbrica acá, ¿cierto? Vamos a poder como hacer un proyecto conjunto que tenga fondo y forma. ¿Qué opinan? Profe, disculpe, lo que pasa es que pues yo tengo una idea sobre algunas visualizaciones de datos en las cuales yo ayudé de una revista que se llama Le Tengo el Dato. Entonces, no sé si pues se la puedo mostrar, si quiero se la envío, no sé, por privado. Claro, ¿por qué no la compartes? Si quieres yo paro de compartir acá. Ajá, y la ajá. puedes compartir ahora. Vale. Ahí ya visualizan. Sí, señor. Eso, de esta forma, pues yo diagramaba también. Hazle zoom in, hazle zoom. ¿Le doy aquí o qué? ¿Ajustar página? Al ladito. Puede ser, sí, listo. Bueno, ahí quedó. O no, ve arriba donde dice 50%. Ya. Y ahí ponle 100. Ok. Ya. Pues esta es la forma. Esta era la forma. Ahora sí se ve.
la forma en que diagramábamos, pues como para mostrar los datos. Esta era como la forma de mostrar una visualización de datos por medio como de infografías. Sí. Entonces, pues no sé si Vamos es más así el despacio. estilo. Vamos más despacio. Ya. Explícame, mira, esta es una infografía que habla de tal. Ya. Bueno, pues es que, o sea, la miré que es como acorde porque que le digo, son diferentes temas, ¿no? Sí, claro. Ujú. Entonces ahí como Este que es un buen ejemplo, mira, es un buen ejemplo y hay una cosa que me da aquí esto, y es que yo creo que el formato horizontal sí es mejor para las visualizaciones, ¿sabe? Sí, señor. Nos da un poquito más de espacio. Ajá. Ajá. Y esto puede, ¿cierto? Definir, claro, mira, hay un título, ¿cierto? Eso tiene que salir como de la premisa. Hay un texto, ¿cierto? Hay una serie de elementos gráficos que están asociados a magnitudes, ¿cierto? Y finalmente todo esto, pues, está tratando de responder una pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, sin duda, ese está muy interesante. A ver, veamos. Soluciones novedosas a problemas sociales. Veamos. Son iniciativas, ABC Surco, Activación Ciudadana, Gecko Lab, Común Lab Rural, El Peñol. Ya, eso son iniciativas, ¿cierto? Sí, estas se las hacen se las hicieron por medio del CISNA, el Ya, Centro de perfecto. Innovación Social. No, pues así es, a este estilo. Muy Se bien, usaba sí, y pues no sé. perfecto. Súper interesante, sí. O sea, esto se me vino de una a la mente cuando pues dije Es la busco idea. publicación, ajá, entonces pues pensé en esto. O sea, igual sí es como camellosa, ¿no? La diagramación, pero pues, o Es sea, sí camellosa. Por eso estamos pidiendo una pieza por cada persona. exacto. O sea, pero Porque si es se da cuenta, camelloso. ajá, exacto. O sea, aquí no hay como mucha imagen, mucha foto, o sea, es como entre más sencillo es mejor. Pero O sea, mira, unos sí hay, datos ¿cierto? O de- sea, mira, fíjate acá, ahí hay una carátula de un libro en foto. Sí, sí, sí. Abajo hay otra que era una mano con un celular. Sí, pero la Arriba idea, están como le digo, no es las saturarlo. gafas. No, la saturación, claro, no. Exacto. Ujú. La idea es que de pronto tú puedes ir pensando, por ejemplo, en unas tipografías, ¿cierto? Si les miren, todos son libres, pero trabajemos con estas familias tipográficas. Sí, claro, o sea, pues no sé, yo haría una propuesta, ¿no? Pero ya como ponerme de acuerdo con cada uno, pues difícil, ¿no? Porque se demora mucho. Tú te pones de acuerdo conmigo y yo me pongo de acuerdo con los demás. Eso. Sí, Eso. o sea, pues que yo pues me comunico con usted, pues y usted, pues, qué Bien, sé yo. listo, Ajá. perfecto. ¿Qué opinan los demás? ¿Conocían ese trabajo acá del colega? Sí, pienso que podría Sí. manejar una tipografía, no sé, para todos, la cual maneje bold, Pues, o sea, la medium, idea es que regular, haya como unidad, para ¿no? jugar con eso. Claro, claro. La idea es que haya unidad y tenga una identidad. Entonces, pues. Sí. Entonces, eso puedes ir pensando tú y me manda, ¿cierto? Como que haya, mire, profe, he pensado que la tipografía puede ser esta, que haya unos colores reservados que van a ser estos y estos porque es para la carátula y para la contracarátula y tal. O sea, es que Exacto, una lo que paleta de colores. pasa, profe, es que bueno, en la parte de diseño editorial, lo que pasa es que la tipografía, como son diferentes publicaciones y diferentes visualizaciones, o sea, de temas como que contrastan bastante, entonces la tipografía y los colores se definen según el tema y lo que quiere comunicar. Pues yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Digamos, o sea, sí, claro, las diferencias en temas tienen que ver pues con toda la propuesta gráfica, pero en principio una propuesta, digamos, editorial de visualizaciones de la misma familia, ¿cierto? Como esta que les mostraba ayer de Nariño, justamente, para seguir con ejemplos, digamos, de visualización hecha por allá. Pues tiene unas unidades, claro. Sí. Tiene un tipo de letras y como unos datos sobre tamaños de los textos, sobre algunas cosas sobre el tipo de mapas, de color, a pesar que son diferentes, ¿cierto? Sí, o sea, la idea es que, como le se digo, trata el diseño editorial, pues. lleguen a un consenso, porque, pues, o sea, para mí me parece lo ideal es que maneje, pues, la misma tipografía toda la publicación, porque, pues,
Pero pues si de pronto dice alguien, no, a mí no me gusta o así, entonces. Pues el que no le gusta la puede no usar, pero en principio tú tienes que tener una propuesta, ¿cierto? Y Vale. me la haces llegar a Listo, mí pues. y yo la comparto con los demás. Bueno, profe, vale. Ya dejo de compartir. Pues a menos de que quieras compartir algo más, con mucho gusto. No, no, tranquilo. Está chévere. ¿Por qué no es? Ah, ¿lo tienes en el computador o eso está online? No, ¿Podrías mandar? lo tengo en el computador, pero también pues lo busqué de una como porque no me acordaba dónde lo tenía. Es que yo, no, o sea, no realicé todo esto, sino que hacía parte del equipo de Entiendo. maquetación. Eran varios los que hacían esto. Sí, yo sé que allá ustedes, y digamos, lo del tema de la visualización, yo lo escogí porque sé que hay varias personas que han hecho trabajo de infografía ya interesante. Y a mí en algún momento me gustaría que llegáramos a hacer prácticas con visualización propiamente dicha, ¿cierto? Que eso se conecte con datos por detrás y que lo podamos, ¿cierto? Prender y apagar variables. Eso será posiblemente para una próxima oportunidad. ¿Listo? Vale, profe. Chévere. Listo. Entonces, chicos y Profe, amigos. una consulta. Sí, señor. En la casilla de referencias son referentes visuales Sí, señor. Por eso dice B. Ujú. y Sí, vinculamos usted me dice, un link. mire, sí, por ejemplo, puede ser el link, sí. Ujú. Sí, el link, yo creo que preferiblemente, ¿cierto? Porque usted me dice, mire, mi referente de infografía es esta, tal, esta línea del tiempo que hizo alguien, no sé qué. Como, De ah, acuerdo, bueno, entendido. ¿cierto? Porque eso también es muy importante, o sea, tener un buen referente o una conjunto de referentes lo ayuda a uno, pues, por dónde irse, ¿cierto? Porque las Listo. infografías, recuerden, o sea, uno tiene algo en la cabeza, lo representa, llega y lo comunica y le dice a alguien, oye, lee qué está escrito acá, ¿sí? Y le leen como todo lo contrario a lo que uno quiere expresar. Entonces, una manera de seguir teniendo comunidad visual y tal es como tener un referente claro al cual volver, ¿cierto? Profe, Sí, señor. usted ayer nos compartía unas imágenes en las cuales el link estaba caído, recuerda que eran como una visualización de datos de formas como circulares de unos personajes. Sí. No sé si de pronto ya la página deje. Mira, vamos a ver, ¿cierto? La página y eso No, es una sigue página. caído. ¿Sigue caída? Qué pucha. cosa, mano. Mire, lo que sí les voy a hacer es lo siguiente, les voy a compartir una página en la que pueden encontrar muchos referentes de visualización de datos, que se llama informationisbeautiful.net. Ok, Esto profe. afortunadamente me recordaste el día de hoy, ¿cierto? Y acá pueden encontrar bastantes referentes de cosas importantes y además hechas como súper recientes, ¿listo? Yo, Andrés, encontré la página que está caída en el repositorio de archive.org. ¿Puedes compartir Bueno, a ver, voy a enviar el link del buscador y es solo introducir la dirección de la página allí y listo. Por favor, listo. Acá, mire, van a encontrar realmente muchas, ¿cierto? Mire, y esto es una cosa, ¿cierto? Este es el levantamiento de data, por ejemplo, ¿cierto? De gente que hace memes en San Francisco. Y después, ¡pum! ¿Cierto? Ya está como la visión del diseñador sobre ese tema, ¿cierto? Y esto es algo que es muy importante de verlo así, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, sobre Wikipedia. ¿Cierto? Una navegación de los temas. O sea, Profe, ¿está compartiendo pantalla? Porque no miramos. Qué bola, perdón, de pronto es eso el problema, ¿cierto? Disculpe, hermano, aquí voy con toda. Entonces me voy a devolver, ¿cierto? Esta es la página que les acabo de compartir, informationisbeautiful.net. Y acá hay de todo, ¿cierto? Hay, por ejemplo, estas son visualizaciones sobre COVID. ¿Sí? Y acá empezamos a ver, ¿cierto? Mapas,
estadísticas, ¿cierto? Esto lo que sucede es que, claro, es visualización, ¿cierto? Entonces yo tengo la oportunidad de eventualmente de cambiar los datos que estoy trabajando, ¿cierto? Pero acá vemos principios fundamentales, ¿cierto? Por ejemplo, tener unas convenciones. Las convenciones son importantísimas, ¿cierto? Las convenciones tienen una clasificación en color, ¿cierto? Acá, por ejemplo, yo puedo cambiar si el tipo de escala es logarítmica o es lineal, ¿cierto? Acá abajo siempre hay una diferenciación entre los ejes X y Y claramente diferenciado. Y así con cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, pues es un lugar muy interesante para que ustedes, digamos, como que puedan... mire esta, por ejemplo, Sudamérica, con respecto son las 100 ciudades que obtienen más energía de forma renovable. Curiosamente, miren, la más grande en América Latina, en Sudamérica, es Bogotá. Habría que verlo, ¿cierto? Hay como bastantes formas de representación visual de la información de las cuales ustedes pueden tomar referentes, ¿cierto? Esta se puede volver el referente de alguien ya, ¿cierto? Mire, yo quiero representar eso del mapa, no el mapa, ¿cierto? Geográfico, sino como utilizar mapear los municipios y el tamaño del municipio significa la cantidad de grupos musicales que hay ahí. Ok. ¿Cierto? Y esa fue mi referente visual acá en música, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ese es el asunto. Queridos amigos. Profe. Sí, señora. Perdón, qué pena. Tranquila. Sí, o sea, profe, le quería pedir como el favor que me oriente como en mi tema. Estoy como ahí, o sea, digamos con los textos que ahorita nos mandó, ahí sí miré como dos que, pues que hablan como con la Pachamama y eso, y pues eso sí hace parte como de esa, como del tema, pero no sé, estoy como confundida. Lo que pasa es que mira, yo creo que tú deberías buscar una fuente como por este lado, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Cómo? Museo del Oro. ¿Hay algo en el Museo del Oro, en las piezas arqueológicas allá, que haga referencia a Galeras? Sí, no, ¿cierto? Entonces, ¿hay representaciones en las culturas, en las piezas arqueológicas de culturas indígenas de el Galeras o algo que pueda significar el Galeras? ¿Cierto? ¿Cuáles eran las culturas indígenas que estaban en el Galeras? ¿Cierto? Quillacingas, pastos, protopastos, por ejemplo, ¿cierto? Por otro lado, tú me puedes decir, mira, no, yo me voy a ir es por el lado de leyendas, ¿cierto? Cuéntenme si hay leyendas que hablan de Galeras, no solamente que las cuente la gente de Galeras, sino que hablen de Galeras. O al contrario, historias de campesinos que todavía tienen tradición oral que cuentan historias allá. Sí. Y en cuanto a la visualización de datos, sería también como, digamos, si se va por esa parte, también sería como una especie de mapeo o no necesariamente. Por ejemplo, puede ser, y cierto, y el mapa no necesariamente se tiene que ver siempre como un mapa geográfico, ¿cierto? Por ejemplo, claro. Yo hace poco vi, por decir algo, si fuera como, ¿cierto? Leyendas. A ver cómo lo buscamos Vamos a ver, vi un mapa que me pareció muy curioso, que mapeaba sí, es esta, mira. Pero no, esa es el mapa, veamos. Quizá no lo voy a encontrar lastimosamente. ¿Cierto? Pero digamos, voy a tratar de explicarlo con el mapa mundo que está acá, ¿cierto? Era un mapa del mundo, ¿cierto? Mapa del mundo. Sí. Y estaba dividido en los países, pero en cada país, en lugar de tener la información, qué sé yo, del petróleo que produce o algo por el estilo, decía como el personaje ficticio más asociado a esa región. Por ejemplo, en México, La Llorona.
Ah, claro que sí. Ujú. ¿cierto? Y en Colombia, ¿quién sería? No sé, el duende, ¿cierto? Y en Perú, no sé, ¿cierto? Y así, por ejemplo, ¿cierto? Tú le haces un levantamiento de historias, de leyendas de la región y después logras ubicar, mira, esta se decía en Sandoná, esta se decía por allá en Guaitarilla, esta otra se dice en Nariño, el pueblo, ¿cierto? Esta sí es como de Pasto. Y eso puede ser una manera interesante de representar, ¿cierto? Un contenido de tradición oral, por ejemplo, Tradicional, claro que sí. ¿cierto? Eso es como una idea básica de lo que se me ocurre. Listo, eso puede ser como por parte de leyenda, pero también puede ser como el levantamiento como con los museos y eso. O sea, yo miraría como Claro. cuál información sería más. Sí, mira, y tú te enfrentas a algo que es muy común, ¿cierto? En este tipo de preguntas, cuando parte como de preguntas de investigación, y es que uno dice, pues, ancestralidad y el galeras, van de la mano. Sí. El problema después es encontrar los datos, o sea, ¿dónde puedo encontrar cosas que me muestren esa conexión? Y ahí ya no es tan fácil, ¿cierto? Respecto a los datos y las fuentes, ¿tienen que ser oficiales o yo los puedo registrar como, no sé, digamos, tal comunidad, Tú los puedes hacer un tal, no sé? levantamiento de datos, claro, o sea, en Ujú. muchos casos uno tiene que hacer el levantamiento, pero hay que tratar de tener pues, una metodología mínima, ¿cierto? Para hacer eso. Es decir, como, mira, mi metodología fue hablar con personas que viven en Pasto, pero que vienen de las regiones, y hacerles 5 preguntas que fueron las siguientes. Y de ahí extractar, ¿cierto? O sea, hay que Y ahí tratar que no parte el sea levantamiento. Ujú. exacto, que sea realmente un levantamiento de información. Ujú. Correcto, sí, señor. Ah, claro que sí, profe. Listo. Y eso para todos, ¿no? Eso para todos, porque en muchos casos uno tiene que levantar buena parte de la información, ¿cierto? En el ejemplo que les mostré ayer de la desinformación en Colombia, tuvimos que hacer un levantamiento de información brutal nosotros mismos primero. Ahora, como hicimos eso, hoy me dieron acceso a las bases de datos de desinformación de los chequeadores de Colombia a la full base de datos. Entonces ya esa es una cosa que ya me llega, pero en principio me tocó a mí y eso sirve mucho porque desde ahí uno puede diseñar la estructura de datos que después va a manejar cuando haga procesamiento computacional de esa información. O antes de hacer eso, simplemente para entenderla mejor, ¿cierto? Buenas preguntas, muchas gracias. Listo, o sea, profe, muchas gracias. Más preguntas, amigos. Ya son las 7:37. Yo sé que todos estamos un poquito cansados, pero no quiero dejar como preguntas importantes por fuera sin responder. Entonces, Profe, acá. sí, Qué pena. En escucho. la parte musical había pensado, bueno, se me vino a la cabeza el Festival Galeral Rock. Y bueno, digamos, se encuentran bandas, digamos, pastuzas digamos, de géneros como el metal extremo, pero que hacen como alusión como a la región y, ¿por qué no decirlo, como los problemas sociales que se presentan? Y pues por medio de la música como que intentan manifestar como ese desagrado o no sé qué. Continúa, te estoy escuchando. Sí, y digamos, pues no encuentro digamos, datos abiertos como de la música que se da acá, sino como, digamos, como la única fuente que estoy encontrando así, digamos, oficial, es Calidad del Rock. Por eso le preguntaba si digamos, puedo asociar, digamos, o sea, la música no necesariamente que sea el son sureño, sino, digamos, música como el metal o géneros así, pero que Eso depende, claro, ¿no? Eso depende perfectamente de lo que tú quieras seleccionar, ¿cierto? Digamos, de pronto, eso es la parte interesante en la investigación, que es que no es sobre música folclórica, sino la música que hoy se hace, que tiene influencia de las músicas globales. Eso me parece una buena pregunta. El punto es el siguiente. Tiene que ser claro, digamos, que en algún momento te vas a hacer unos datos. Por ejemplo, tú dices, mira, esos datos los saqué de las bandas, los saqué de la programación de Galera Rock de los últimos 5 años, que está publicada en el sitio web. Yo mismo después la sistematicé, creé un archivo y eso sí me da como una fuente de datos interesante, ¿cierto? Sí.
Y después tú dices, ah, mira, bueno, ya tengo los nombres de los grupos. Ahora conozco los géneros de uno, pero no de otros. Entonces de pronto te toca buscar en YouTube. Seguramente si tocaron en Galera Rock ya tienen subido por lo menos una canción en YouTube. Y ya puedes ir a ver allá qué género es. No sé si publiquen líricas. Si publican líricas, pues tú podrías analizar las líricas y poner como un ejemplo de, mira, aquí se muestra cómo en esta letra ellos están protestando contra el cambio climático o contra la situación política. Sí, lo importante es que en la recolección de información haya algo sistemático. Del resto, pues entre más variado sean las preguntas, pues más interesante. Claro, profe. Hasta incluso podría ser, digamos, una infografía como yéndome como a los datos de los géneros que se dan. Por ejemplo, sí. Okay. ¿Cierto? Galera Rock, miran, los géneros más tal es metal, ¿no? O fusión, o no sé. Perfectamente. Y vas a encontrar, buscar referentes, visualizaciones sobre géneros musicales y todo eso, hay cosas buenísimas. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Había una mano más levantada que no sé de quién fue. Era yo, maestro, perdón, René. Sí, señor. Eran tres cositas, un aporte para Luis Miguel, de pronto que también está aquí Vladimir, él desarrolló con la gobernación en el anterior periodo una plataforma de música libre de Nariño y ahí puede de pronto trazar algunos datos como hay como ritmos específicos de Nariño, número de música, número de canciones que suben esos grupos que liberaron y puede ser como descargas también, como se visualizan el número de descargas que hay. La página es algo así como Nariño Libre o Música Libre de Nariño, para que la revisen. Bien. Gracias, mira, y eso me lleva, discúlpame, hago una intervención también, eso me lleva a una cosa, ¿cierto? Y es que uno cuando empieza a hacer preguntas, uno muchas veces tiende a asumir que no hay nada, ¿cierto? Ni de datos, ni de fuentes, ni de lecturas y tal. Y usualmente uno se encuentra después que resulta que hay gente que sí ha hecho, que ha hecho investigaciones de 15 años sobre la música de los alrededores de Nariño y que ya han hablado de géneros como el tal y que eso fue una tesis de música que se publicó, bueno, ¿cierto? O que realmente hay un dataset específico de un evento o de una institución. Eso es muy importante buscarlo y encontrarlo porque eso uno se sorprende mucho, sobre todo hoy en día, de la gran cantidad de información que está disponible. O sea, y esto que tú estás diciendo es un excelente ejemplo. Maestro, Adelante. y tenía otras dos consultas que era también lo que mencionaba Luis Miguel, como eventualmente, digamos, uno podría ir modificando esta parrilla, como de pronto alguna de las lecturas que seleccioné a primera vista creí que me aportaba, pero de repente hay otra que me aporta más, ¿puedo modificarla? Claro, naturalmente. Bien, y la tercera era en cuanto a la publicación final, digamos, nosotros elaboramos nuestra pieza, o sea, nosotros diseñamos nuestra pieza de comunicación y se la pasamos a Oscar y Oscar se encarga de maquetar e integrar todo, pero él no va a diseñar nada de lo nuestro. No. Posiblemente, por ejemplo, que él les diga, miren, la propuesta, vamos a reservar una línea de tantos centímetros en la parte baja para identificar el nombre y el autor. Ya, como unos parámetros de parámetros diseño editoriales, sí. De acuerdo, Eso puede ser, pero ya la visualización como tal, pues no, es el ejercicio personal, de acuerdo. Sí, señor. Listo, clarísimo todo. Me alegra. Para mí también. Listo. ¿Alguien más? Sí. Adelante. Yo quisiera saber nuevamente cómo encuentro el link de la página que le comentó, de estos autores que tienen esta información en circular, porque pienso que me pueden servir. De la presentación de ayer, ¿cierto? A ver, vamos a ver, la que tú me decías era las rutinas creativas, ¿cierto? Vamos a ver si está o no. Entonces, ven, Creative Routines, Visualization, vamos a ver. Alguien creo que la había encontrado, pero ya la voy a buscar más. Creative Routines, Infographic.
Tarán, acá está. No, aquí se perdió. Está acá, a ver. Critical Teams. Creative. Oh. Creative Routines se la encuentra, pero más o menos, ¿cierto? Sí, exactamente. Mira, acá te voy a mandar una que la tiene ya, digamos, completa al chat. De pronto hay una por ahí mejor que tú encuentras, ¿listo? Pero esta por lo menos ya te va a solucionar la curiosidad. Sí, esa es buenísima. Esta es buenísima porque además tiene una capacidad de síntesis que es lo que tienen usualmente las buenas bibliografías, ¿cierto? Por acá está lo de librenariño.co, que me parece que es una fuente bien interesante de información, porque por lo que veo tiene información primero de la parte musical, ¿cierto? Uno. Y dos, seguramente va a tener más información en general, ¿cierto? Sitio temporalmente fuera de servicio, lastimosamente. Y está como es hora de la gobernación pasada, está como caída la página, pero en la parte de abajo aparece como los links de SoundCloud, que es donde está subida la música para poderla descargar. Ah, listo, ya la Y veo. aparecen como los estilos de música, Mira. el número. Y es música libre para utilizar, para publicar, pues, sin comerciales. Perfecto, muchas gracias, Diego. Ese contenido, pues yo fui el encargado yo estuve encargado del eje de innovación y emprendimiento de la Dirección de Cultura, y allí hicimos este ejercicio del librenariño.gov.co, pues que era... Buenísimo, buenísimo. ¿Y no lo continuaron o qué? Bueno, el nuevo gobierno pues no lo considera importante. Nada libre. Nada libre. Este es todo lo contrario. Pero lo que hicimos como jugada un poco, sabiendo que el gobierno nuevo gobierno pues iba a acabar con eso, fue dejar todo registrando bajo licencias abiertas, y dejarlo en plataformas que son abiertas. Entonces, por ejemplo, lo de la música está en SoundCloud, pero en ISU hay un repositorio de estudios de grabación en Nariño. Hay como mucho material que quedó por allí, pues cargado en otras plataformas, ¿no? Pues que no era una lógica no era una lógica de gobierno abierto, sino una perspectiva de contenido libre, ¿no? Y de licencias abiertas. Sí, perfecto. Pues hermano, eso lo que significa es que pues les recomiendo, los que estén como buscando información y tal, pues con Vladimir pueden encontrar cosas, ¿cierto? Por otro lado, recuerden, la Universidad de Nariño tiene gente muy pila en muchos campos, bueno, en biodiversidad hay expertos muy grandes, en biología hay expertos muy grandes. Curiosamente no hay geología, pero tengo entendido que la gente de ingeniería civil ha estado cercana a temas geológicos. Hay una biblioteca con tesis, hay más profesores, pues, o sea, no se conformen, ¿cierto?, con lo que les da el Google. Bueno, traten de ir como a buscar más allá, libros en bibliotecas y tal, porque el fenómeno de que encontramos, pues sí, como que creemos que la única información disponible es la que nos bota el Google, es un problema. Eso funciona mejor, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sentido que muchos de los contenidos de las bibliotecas y de todo eso ya están online, pero en nuestro caso no es así. Y entonces terminamos creyendo, pues es una forma de imperialismo cultural, terminamos creyendo que todo lo que está en Internet, que principalmente viene del mundo anglosajón, es es la información del mundo, y eso pues no es de esa forma, ¿ok? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el tema de avistamiento de aves, se hace anualmente este evento que es el Global Big Day, que son comunidades pues recogiendo información y creando datasets de avistamiento de aves. Y allí Nariño pues es muy fuerte. Yo recuerdo también Putumayo. Yo estuve como en la capacitación de varios equipos que estaban haciendo avistamiento allí en Sibundoy y en Mocoa. Y hay mucha información también pues, sobre el Putumayo allí.
Perfecto, gracias. Nuevamente, ¿cierto? O sea, la información está ahí, está disponible. Acá estoy compartiendo las referencias. Gracias, Vladimir. Oscar, cuéntanos. No, profe, solamente quería saber si, pues yo que ya tengo un poco más claro mi rol en esta entrega, ya me podría como desconectar, que tengo que atender. Hermano, sí, sí, yo creo que en realidad vamos a dejar abierto para preguntas hasta ahora y ya pues nos despediríamos, en realidad. Sí, importante que de pronto me pueda regalar su número, pues para contactarme con usted. Claro que sí. Vale. Entonces, acá les voy a mandar mi correo primero que todo. Listo, para que quedemos en contacto, chicos. Eso, profe, muchas gracias. A ustedes. Pues, del resto, amigos, para mí ha sido un gran gusto poder compartir con ustedes estos 3 días. Yo sé que es un tiempo corto, que además, pues, la comunicación a través de Zoom lo hace difícil, pero pues he tratado de ofrecer lo que mejor he podido realmente y me encuentro con interlocutores muy interesantes, como siempre, acá en la maestría. Habría que confirmar 2 datos más, digamos, eso lo tengo que hablar con Camila, y es cuándo va a ser la fecha de entrega final y cuándo sería la entrega entonces de ustedes del material a Oscar. ¿Listo? Eso lo vamos a definir a través de correo electrónico para que estén pendientes. No me resta sino de darles las gracias y decirles que estoy a la Una expectativa de preguntita. una buena entrega. Sí, adelante, con mucho gusto. ¿Esta selección de tema queda definitiva o uno puede de pronto cambiar, de pronto si se le llega a ocurrir un tema como Mira, mejor con más puedes datos? cambiar. El compromiso es, si cambias el tema, pues hay que cambiar la pregunta, hay que cambiar Claro, la premisa, hay que identificar las fuentes y hay que hacer todo ese ejercicio. Claro. claro. Ah, Ese listo, profe. o sea, obviamente pueden cambiar. Mejor dicho, siéntanse libres. O sea, parte de hacer este ejercicio es darse cuenta que uno a veces el tema que uno tenía en mente, de pronto no. Claro. Por diferentes razones, porque no hay datos, porque ya lo dijo alguien más, porque de pronto había algo más interesante, había algo más específico, era muy general. ¿Ok? Entonces, ese es el punto, ¿cierto? O sea, sí pueden cambiar. Lo importante es que yo voy a estar monitoreando ese documento con frecuencia para saber realmente ustedes qué planteamiento, en qué momento van. Pero obviamente se puede cambiar, sí. Siempre y cuando sea coherente internamente. Ajá. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Profe. Cuéntame, Camilo. Este documento con Dani, este documento, no sé, la dirección de este documento, o sea, ¿dónde la podemos encontrar? O sea, en tal caso que se me cierre el computador o se me apague y después como publico el link. Pues hermano, copia el link por ahora y guárdalo en algún lado. Vale. Sí, Listo, pues. Bueno. Gracias, primo. Nos vemos. Lo mismo, primo. Que esté muy bien. Saludos a Yo los tengo una primos. preguntita. Ahorita analizando los documentos y todo eso, mire que el tema mío como de clima me sirve como para hacer una guía turística, como para ver, digamos, si alguien quiere visitar a Nariño y quiere ir a un pueblo cálido así, me sirve como guía turística. ¿Le puedo dar ese enfoque? Sí, puede ser, digamos, lo que sucede, y le voy a decir una cosa, mire, de todas maneras quiero que tengamos una cosa en cuenta, y es que la mayoría de las primeras ideas que se ocurren sobre ese tema es como sobre el turismo y tal, ¿cierto? También preguntémonos sobre esto, cómo le sirve a la gente que está allá, ¿no? Eso hablábamos ayer, por ejemplo, del caso, y es una cosa que no quiero dejar pasar, voy a ampliarla, voy a compartir la pantalla de nuevo. Ayer estábamos hablando del tema de agroquímicos, ¿cierto? Y me dejaron muy preocupado, sí, como por el tema de que, ¿cierto? Que uno tiene la ilusión de que cuando va al potrerillo compra unos productos y uno los ve ahí sacados de la tierra y uno dice, esto sí es orgánico, mi vida, ¿cierto? ¿Y qué va? Resulta que eso es más que echados agroquímicos que un... Sí. ¿Cierto? Exacto. Sí. Y eso es muy común y eso pasa en todo el campo en Colombia. Entonces, justamente el día de hoy, por ejemplo, estuve viendo un sitio
de una institución en Colombia que está buscando alternativas a ese asunto que se llama Agrosavia. No sé si haya algo de eso en Nariño, por ejemplo, que están intentando diseñar productos basados en los ecosistemas locales. Voy a compartirlo en el chat. Sí, muchas gracias. Sí. La verdad no tengo acá hay un grupo que pues en el corregimiento donde yo vivo, hay un grupo que se llama Campo Limpio, que este proyecto se encarga de recolectar los envases vacíos de los agroquímicos. Sí, Sin bien. embargo, la cultura de la gente Es berraquísimo, ¿no? Sí, claro. Prefieren ellos almacenar y quemar. Ellos prefieren hacer eso. Entonces, sí, Que es también una el tema. contaminación doble, porque por la quema ya y después los humos de esos químicos tóxicos es tremendo. No quería dejar pasar, mira, ahí le mandé el link a Agrosavia para, digamos, gente que está haciendo productos que puedan servir realmente para, ¿cierto?, hacer que las plantas crezcan más fuertes y más tal, pero basados en, y que se distribuyan, ¿cierto?, industrialmente, pues, y que la gente los pueda comprar y tal, acceso a ellos, pero que sean, pues, que no tenga como los problemas de los que son generados puramente por petróleo. Eso es Andrés, totalmente... Agrosavia tiene un centro de investigación en Obonuco, acá en Nariño. Qué bien. Perfecto. Y yo sabía que había uno en Nariño, no sabía. Sí, y la gente de Cumbal, del vivero de Machines, esta chica se llama Liliana Alpala, tiene un estudio de estratos, bueno, no conozco el término técnico, pero fabrican abono a partir de moler piedra que ha sido recogida de las emisiones del volcán, ¿no? No joda, mire, ahí está. Interesantísimo. Bueno. Para los que están trabajando en ese tema, ¿ok? Súper, gracias, Vladimir. Buenísimo. Sí, ok, perfecto. Eso es, mis queridos colegas. ¿Más preguntas? Agrosavia, tú me dices, para Vladimir, Agrosavia es en Obonuco, tú me dices, yo tenía ahí conocimiento que por ahí hay un centro que se llama Corpoica, no sé si le cambiaron el nombre o es otro Creo instituto. que ellos trabajan en conjunto, pero... Sí, trabajan en conjunto, pero Agrosavia tiene como un centro de investigación pues fuerte, ¿no? Porque están más interesados en el tema económico, ¿no? En la comercialización de estos productos. Ya, Sí, eso okay. se supone que es como investigación básica, ¿cierto? En temas biológicos, desde biología molecular y todo eso, llevado a soluciones directas del campo concretas de nuestro país. Hoy hablé con una de las científicas para otro proyecto de estos y me pareció interesantísimo, una persona súper despierta. Y ahí en el sitio web de Agrosavia, ya lo va a pillar, cuando lo vea, hay un mapa y hay un laboratorio de ellos allá en el sur. Entonces, seguramente es el que dice Vladimir. Ajá. Sí, ok, muchas gracias. A ustedes. Bueno, amigos, pues yo estoy listo para ir a comer algo, porque ya pues no he almorzado, no he comido y ya estoy como... Pero quiero agradecerles enormemente de verdad toda la disposición y la energía y tengo unas altas expectativas sobre lo que podamos hacer acá, ¿ok? Les agradezco mucho. Gracias por todo y ha sido una experiencia muy grata. Ok. A ustedes, muchas gracias, maestro. A ustedes. Muchas gracias a usted, Buenas noches, muchas gracias. y a los compañeros, muchas gracias, que estén bien. Siempre Buenas noches, gracias. tener diálogos interesantes acá con este grupo. Entonces, Jonathan, Gabriel, Dana, Camila, Laura, René, Camilo, profe. Carolina, Nos Dani, vemos, primo. Franklin y Suerte, Vladimir. cuídate. Hasta pronto. Suerte, primo. Saludos a la tía. Buenas noches, muchas gracias. Luego, buenas noches, Gracias. profe. Hasta luego, Chao, profe. bien. Hasta luego. Feliz fin de Encantado. semana. Hasta pronto. Hasta luego, Mucho profe. gusto. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes, gracias.